La pregunta es, el SARS-CoV-2 y el SARS-CoV-1 son totalmente diferentes. La llegada de un virus que se aisló en la China en el 2019, en diciembre, es algo totalmente desconocido, revolucionario, peligrosísimo, no hay antecedentes, no se sabe, o es un virus respiratorio, una nueva cepa, y hay que tratarla como una nueva cepa viral aislada. La respuesta es, en diciembre del 2019 se aisló en la China un virus que es el virus SARS-CoV-2, que produce enfermedades respiratorias, complicaciones trombóticas y algunas veces complicaciones cardíacas en otros órganos, porque hay un receptor al virus en varios tejidos humanos. Lo mismo que para otros coronavirus, esto era sabido, y al aislarse este virus se creó un estado de alerta, de pánico, que generó el encierro de la gente por no tener en cuenta lo que era la historia de la virología y el saber virológico que se había adquirido con los años. Se ve que muy poco de lo que se había ya descrito y probado fue tenido en cuenta. Entonces, frente al desconocimiento se creó tal pánico que no hubo posibilidad de contrarrestar la presión de los que no conocían el tema de los virus respiratorios. ¿Y por qué crees que no se generó pánico anteriormente como se generó en esta ocasión? Por ejemplo, con el SARS-CoV-1 o con la... El SARS-CoV-1 se dice que quedó limitado a muy pocos lugares, y el MERS quedó solo en Arabia Saudita, que era el que transmitido por camellos. Ahora, el problema de esto es la rápida difusión, la facilidad de los test de detección y probablemente las redes sociales y los medios de comunicación, que hacían que basta que se aísle una cepa viral y se diga que tiene tropismo respiratorio, y que en China las autoridades tenían miedo o tuvieran miedo, para que en Ginebra los grupos de trabajo y las task force que estaban generen un concepto que era terror y pánico, declarando pandemia, que por supuesto, como lo vengo diciendo desde diciembre del 2019, pandemia quiere decir que hay un fenómeno en la salud pública que existe en más de 10 países. No quiere decir que haya ni gravedad ni virulencia de la agente infecciosa. Hay pandemia de depresión, hay pandemia de exceso de trabajo, hay pandemia de obesidad, ¿sí? Hay pandemia, significa un fenómeno sanitario que se produce en más de 10 países. Ahora, cuando no se explica, la gente piensa que pandemia está ligado a una enfermedad terrible que puede terminar con la humanidad. Sí. Entonces, la OMS, cuando cerró y empezó a tomar estas medidas, no se basó en la ciencia, porque lo que se dice es, pero los otros no mataban tanto, por eso se tuvieron que tomar estas medidas, o se contagiaba mucho más que los anteriores, como que las medidas estuvieron justificadas, dicen. Las medidas que estableció, o las recomendaciones, porque no son leyes, pero las recomendaciones que se establecieron de Ginebra, se basaron en el miedo a tener que justificar no haberlas tomado, no a la virulencia del agente infeccioso, porque ya en enero y febrero se sabía que afectaban sobre todo a personas mayores y a personas con riesgos, y que bien tratada la persona que tenía la afección de infección viral con compromiso pulmonar podía manejarse bien. Ahora, cuando había otro tipo de factores, cuando no se trataba correctamente, cuando se dejaban de lado las terapéuticas de las enfermedades de base cardiológicas, neumonológicas o el manejo de la diabetes, y había problemas respiratorios, por supuesto que todo se complicaba, dentro del miedo de que era algo nuevo, terrible, cuando era algo que era un virus que se había aislado, pero que compartía la patogenia con probablemente otros agentes respiratorios. Bien. El miedo entonces no era justificado desde el inicio.
Lo que sí había que hacer era proteger a las personas vulnerables y dejar vivir a las no vulnerables. El error táctico fue en no proteger a los vulnerables, no tratarlos correctamente y provocar una mortalidad en personas de más de 80 años muy elevada en varios países del mundo. Entonces lo que vos decís es que ya existía tratamiento y no se puso en práctica, tratamiento o protocolos. No. Lo que usted dice es que entonces el saber anterior podría haber ayudado a manejar a las personas enfermas. Y la respuesta es sí, cuando, entonces ahora contesto, Sí. Se sabe y está publicado, solo hay que ir a las bases de datos o a cualquier libro de neumonología o de virología, que los virus pueden afectar el tejido pulmonar, que hay que protegerlo y que hay protocolos que son muy claros. Sobre todo hay que proteger la sobreinfección bacteriana, porque la nariz y la garganta son portadoras y pueden ser portadoras de hemófilus o de neumococo o de estafilococo, que pueden bajar al pulmón cuando el pulmón está lastimado. Entonces hay que poder manejar los antibióticos, hay que controlar la coagulación, hay que controlar la función cardíaca y renal y sobre todo proteger el tejido pulmonar de la agresión de las sustancias proinflamatorias que pueden producir los glóbulos blancos en un tejido atacado por virus, que se hace con cortisona y antiinflamatorios, y eso es algo que era conocido. O sea, no fue un descubrimiento que se hizo a partir del SARS-CoV-2, porque neumonías virales hubo antes, e inclusive por rinovirus hubo problemas muy severos de pulmón en personas trasplantadas que estaban inmunosuprimidas y en personas que estaban infectadas con virus inmunosupresores, en los cuales un virus del resfrío podría provocarles complicaciones severas, a veces hasta mortales, si no se trataban correctamente. Eso se sabía. Bien. Y usted en alguna entrevista afirmó que estos protocolos o tratamientos, la prednisolona, recuerdo que dijo, se empezó a usar en 2021 y desde que se empezó a usar los fallecimientos empezaron a disminuir. El uso correcto de los tratamientos, como por ejemplo el ibuprofeno para la inflamación de la garganta y la laringe, la prednisolona o la dexametasona y ciertos antibióticos, eran tratamientos conocidos que se daban a personas que tenían ciertos criterios, por ejemplo, baja de la presión parcial de oxígeno. Tratamientos anticoagulantes también se sabían. Y no era la cuestión de internar y poner o no poner máscara o intubar o no intubar, era lo que se hacía antes. Y lo que se hacía antes no se hizo. La gente llegaba al hospital ya con un fenómeno inflamatorio que descubrieron lo que era la tormenta de citoquinas, cuando nosotros las citoquinas las dosamos hace años, no empezó con el SARS-CoV-2. Hay citoquinas en las uveitis, hay citoquinas en líquidos, por ejemplo, de inflamación de articulaciones. ¿Qué pasa? Cuando hay una agresión a un tejido, las células inmunológicas sueltan mediadores de inflamación y eso hay que evitarlo o hay que limitarlo. No es algo nuevo, es algo que había que haber tenido en cuenta, como se tuvo en cuenta en otro tipo de circunstancias. Bien. Entonces, la pregunta es, si empezaron con estos tratamientos aproximadamente en el 21, cuando empiezan la campaña de vacunación. Cuando empezaron a administrar inyecciones la pregunta profilácticas. Sí, se puede, eso. ¿Se puede afirmar que disminuyó o se controló la pandemia con las inyecciones, o puede ser también que hayan influido, que empezaron a practicar bien los tratamientos? Hoy en día nadie puede decir que una cosa mejor que la otra. Las preparaciones farmacéuticas profilácticas disminuyeron el número de gente que fue a terapia intensiva. Okay. Eso es válido a partir de los 75 o 80 años. En los que están entre 60 y 80 hay un efecto significativo. En lo demás no lo sé, todavía no lo sabemos. Eso es lo número uno. Pero no hay un factor. Hubo gente que fue inmunizada con
preparaciones farmacéuticas, hubo el uso de máscaras, hubo el aislamiento y hubo los tratamientos. Entonces, el que quiera decir que hubo una cosa que es mejor que la otra, no analizó realmente los datos. Los datos hoy no se pueden estudiar o analizar a fondo porque hay interacción de varios factores. Cuando la gente se quedó en su casa, cuando hubo ya la gente vulnerable se había muerto, cuando no se trató correctamente y se empezó a tratar correctamente la inflamación, cuando se inmunizó, cuando se aisló y cuando se usaron barbijos y cuando hubo distancia, todo eso hace que no se pueda decir que fue una sola cosa lo que hizo que en este momento no se hable más de esta pandemia por virus respiratorio. Perfecto. Entonces eso aplica para las causas de muertes, que hubo exceso de muerte, pero no podemos saber cuáles fueron las causas. Cuando uno analiza lo que pasó en el 2020-21, en todo el mundo y país por país, hubo aumento de la mortalidad en la población general que puede ir del 5 al 7% con respecto a las líneas de base, pero no sale significativo con respecto a la gripe del 2005. Uno realmente cuando mira bien los datos dice, no fue tan dramático como lo mostraban. Ahora, ¿por qué fue? Probablemente porque hubo muchas neumonías no tratadas correctamente, hubo mucho miedo, pero además, a lo mejor la gente no fue al cardiólogo, no fueron a ver a los neumonólogos, los pacientes con neumonía se quedaban en la casa y no querían moverse. Entonces, todos esos factores, la falta de atención correcta, la no atención, el mal uso de ciertos tratamientos y esta infección viral, más los otros cofactores, hicieron que haya habido un aumento de la muerte o de la mortalidad significativa, sobre todo en personas mayores. En los menores todo esto es discutible y tiene que analizarse porque nadie puede hoy decir que todos los que fallecieron fueron con COVID o fueron por COVID. O sea, una infección por un virus respiratorio haciendo un hisopado de nariz en alguien que tiene un problema de aneurisma o de una válvula cardíaca o de muerte súbita, probablemente hubiera fallecido con el test COVID SARS-CoV-2 negativo o con el test SARS-CoV-2 positivo. El problema es hacer realmente cuál es la implicación de uno o del otro, y hoy todavía no se sabe. Lo que sí se sabe es que entre un 5 y un 6% el primer año aumentó la mortalidad. Ok. Y de acá me surge la pregunta si las medidas tomadas pueden haber también tenido que ver con el exceso de muertes en cuanto a los, le dicen estrés ahora, a los excesos de ansiedad de la gente que no sabía si iba a poder trabajar, de hecho sabía que no iba a poder trabajar, no sabía cómo iba a hacer para vivir. Bueno, todos los factores a tan largo plazo que nos... Claro. El miedo a la enfermedad y el miedo a la muerte tuvieron un impacto que no se puede medir hoy todavía. Pero bueno, mucha gente estuvo con síndromes melancólicos o depresivos, hubo suicidios, hubo ansiedad, hubo pérdida de trabajo, hubo problemas cardíacos, hubo enfermedades, por decirle psicosomáticas, que son somáticas pero con componente afectivo, y hubo falta de atención, falta de detección precoz de ciertas enfermedades que a lo mejor detectadas a tiempo no hubieran provocado complicaciones y fallecimiento. Por ahí hubo probablemente, digo por ahí, pero hubo infecciones no tratadas correctamente, personas que en el domicilio no fueron atendidas, o personas que iban a los hospitales y no pudieron entrar. Entonces, sí, el problema es que el pánico viral no tiene límite, y es lo que yo alerto desde el 2019. Cuidado cómo se transmite la información, porque si uno no controla bien lo que dice y lo que explica, puede crear el encierro de la gente en sus casas y tomar medidas que van muchísimo más allá que lo que es la protección de la salud pública. Bien. Le pregunto algo de una experiencia que yo tuve por esto de los protocolos.
en el hogar de mi mamá las medidas fueron muy estrictas y lo que causaba, que según yo vi de afuera, era que las chicas estaban muy cansadas, porque había unos test chinos, los cuales daban positivo y después era negativo, pero cada positivo era un desastre y adentro el protocolo a aislar se quedaba... Es muy largo lo que estás Perdón, diciendo. se quedaban sin personal. Está muy largo. Sí. No sé, yo te lo cuento. Dale. La pregunta sería, Dale. el exceso de miedo y de pánico provocó mucha fatiga. ¿Qué pasó en hogares de personas mayores, como por ejemplo en un caso personal, con alguien de mi familia? Sí. La cuestión es que las personas a cargo de personas mayores, en algunos lugares no podían salir, lo vivieron con gran angustia, los test daban un día positivo y un día negativo. Sí. Se vivía en un pánico generalizado por el miedo a enfermarse y el miedo a morir, cuando realmente no era tan justificado como lo tendría que haber sido. El problema es que al haberse difundido información en la cual solo se daban cifras de muerte, de enfermos, de terapia intensiva y malos consejos de cómo ocuparse de la gente, dejando de lado la parte social, la parte afectiva y la cuestión del contacto humano, todo eso empeoró la calidad de atención y el pronóstico, sobre todo en los hogares de ancianos. Bien. Usted en algún video dice que para saber si una PCR era positiva, realmente positiva, había que hacer anticuerpos a los 30 días. ¿Eso lo desaconsejó el ministerio? No dije eso. Okay. Yo dije que al principio, cuando se hacía una PCR y era positiva, hablaba de que había el genoma viral y que entonces si había síntomas, la PCR se hace para confirmar síntomas. No se desarrolló como un test de tamizado de la población general. O sea, un asintomático puede dar positivo y puede ser infeccioso. Y un sintomático es positivo durante muy poquitos días, por ahí 5 a 8 días desde que se infectó, o algunos desde que empezaron los síntomas. Lo que yo decía es que cuando no había certeza en personas asintomáticas o personas con síntomas que no eran claros, realmente a los 30 días tendrían que aparecer las inmunoglobulinas M o las inmunoglobulinas G, IgG o IgM, mostrando que la persona se había infectado. Eso confirmaba la infección. ¿Sí? La enfermedad clínica se confirmaba con test de laboratorio que orientaban al agente infeccioso y la confirmación se hacía con probablemente una serología. Pero al ser tan clara la clínica y los marcadores biológicos, muchas veces los test serológicos no aportaban nada si los test virológicos eran de calidad. Claro, pero en general se usaba, tenía un poquito de tos o no sé qué, se hacía la PCR directamente, si daba positivo, no hacían nada más, como vos estás diciendo. PCR positiva, encerraban a la gente, sin o con síntomas. El problema era que si eran personas jóvenes o personas mayores, si estaban trabajando o no trabajando, si usaban barbijo o no barbijo, hubo tal confusión que el pánico terminó ganando y no hubo lógica ni a quién se le hacía el test, ni para qué se le hacía, ni por qué se le hacía, y qué se hacía con un negativo con síntomas y un positivo sin síntomas. Entonces, todo vino del problema de la confusión y además de la falta de conocimiento de las medidas que había que tomar. Bien.